No sé si tuvieron oportunidad de ver o de escuchar el podcast de ayer donde introdujimos este tema con respecto al mito del amor incondicional, pero si no pudieron escucharlo o verlo, les invito a que regresen y vean esta primera parte. Hoy es la segunda parte y la verdad es que el día de ayer cuando grabamos la primera parte de este mito, lo hicimos desde el campus, desde la escuela de Baylor en Waco. Ahora estamos en el campus de la Universidad Bautista de Dallas, donde estamos celebrando campamento, que es la reunión anual de nuestros jóvenes que se reúnen a través de todo el estado, y en este caso esta Universidad de Dallas ha sido la sede para poder hospedar cientos de jóvenes de diferentes iglesias, contextos. Así es que con esa intención, con ese tal vez énfasis de esta semana de trabajar con jóvenes, de servir a nuestros jóvenes, es que no hay mejor lugar, tal vez, hablando de universitarios, de jóvenes universitarios, de hablar de este mito del amor incondicional. Y menciono esto porque a través de este año pasado, atravesando toda la cuestión de COVID, tuvimos el privilegio de poder entablar una relación con respecto a unos estudios bíblicos. Navegamos diferentes libros de la Biblia. Específicamente cuando llegamos al estudio del Antiguo Testamento y específicamente de los profetas, una de las preguntas que se nos hicieron a través de los estudios fue la pregunta si todavía tenemos hoy en día profetas. Esa es la pregunta. La pregunta es si hay profetas hoy en día. Y la respuesta fue bastante simple, sencilla, directa, y la respuesta es no. Ahora la pregunta es ¿por qué no? Hay que explicar la razón por qué no hay profetas hoy en día, y obviamente estamos hablando, o la pregunta contextualiza si hay profetas como hubo en el Antiguo Testamento. Creemos que existe el don de profecía, creemos que existe, y ahí hay un poquito de, la Biblia no da la claridad que quisiéramos que diera con respecto a ese don de la profecía en el Nuevo Testamento, pero la razón principal por la cual, en lo personal, no creo que hay profetas hoy en día, es precisamente por lo que enseña el libro de Hebreos. Y esta es una de las muchas referencias que puedo usar, pero la referencia tiene que ver con Hebreos 1.1, que habla acerca de cómo en el pasado Dios escogió hablar a nuestros padres a través de los profetas. Pero hoy, dice Hebreos, hoy, en el Nuevo Testamento, es que lo ha hecho a través, no tanto de un oficial, no tanto acerca de alguien que fue separado para hacer esa labor, esa tarea, hablando de los profetas, pero es a través de el Hijo, a través de un miembro de familia. Y el punto que estoy tratando de hacer, porque esa es la razón que estamos hablando de este segunda parte del mito, de esta cuestión del amor incondicional, es porque los profetas, como los sacerdotes, como los reyes, como la escritura en sí, apuntaban hacia una persona. Su nombre es Cristo. Entonces, no solamente es Cristo el cumplimiento de toda la profecía, de toda la labor sacerdotal, la cuestión de los reyes. Él es el cumplimiento de todas las cosas, pero en particular ese cumplimiento es llevado a cabo, es expresado a través de un miembro de familia. Ahora, esta cuestión de miembro de familia, que es otra vez el pináculo, la culminación, la revelación suprema de cómo Dios se relaciona con el hombre o se revela al hombre, es ahí en ese contexto de familia donde hablamos de un hijo, hablamos de un padre. Esa relación de la cual hemos dicho anteriormente es la relación más importante del ser humano. La relación más importante del ser humano no es su relación con Dios. Ese es el producto de ella. La relación más importante del ser humano es la relación entre el Padre y el Hijo. Y es precisamente en ese contexto es que la Biblia es presentada, la Biblia es hablada. E inclusive el énfasis que se ha estado haciendo esta semana a través de la predicación, de la enseñanza, los grupos pequeños de nuestros jóvenes, ha sido basado precisamente en un salmo, el Salmo 37, específicamente los primeros 6 versículos, en los cuales son dados en un contexto de familia. Entonces, si pudiéramos imaginarnos otra vez esa relación de padre con hijo, no solamente la del Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, pero en la relación que tenemos nosotros, los que tenemos el privilegio de ser padres, pensando en estos muchachos, pensando en estos universitarios que provienen de hogares donde ha habido un padre, donde ha habido una madre, a lo mejor no lo ha habido, no sé, a la ausencia a lo mejor de uno, pero en ese contexto de familia es que el salmista habla, y precisamente ahí es donde queremos enfatizar esta confusión que hay, este mito de pensar o de entender o convenencieramente interpretar que
en el contexto de familia, y específicamente entre el padre con el hijo, esa relación está basada en un pacto. La relación del padre con el hijo está basada en un pacto. Y cuando hablamos de ese pacto, es obvio que 2000 años después, ese pacto fue incondicional. Pero el día de ayer lo dijimos y hoy en día lo voy a enfatizar una vez más. El pacto incondicional entre el padre con el hijo no implicó una relación incondicional. La relación fue condicional. ¿Cuál fue la condición? Bueno, otra vez, ahorita puedo nada más dar una explicación muy somera, muy por encimita, pero es la explicación del Evangelio. Es la cuestión de que el Padre le dio al Hijo los que iban a ser salvos, ¿sí? Su pueblo, su iglesia, pero la condición es que el Hijo tenía que pagar el precio del rescate de aquellos que necesitan ser salvos. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando pensamos o traducimos pacto incondicional, esa relación del Padre con el Hijo, como una relación incondicional en lugar de condicional, entonces asumiríamos que la labor del Hijo no es tanto salvarnos, porque no hay gente mala realmente, malos unos cuantos, pero es nada más hacernos mejor. Sí, no, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que Cristo simplemente mejora nuestra condición. La Biblia dice que Cristo transforma nuestra condición. Por eso es que Hebreos está hablando acerca de cómo en el pasado los profetas hablaron a nuestros padres, pero hoy se ha revelado a través de ¿quién? A través del que transforma nuestra vida. Ahora, otra vez, todo esto lo estoy explicando, lo estoy mencionando una vez más, porque el mito de pensar que ese pacto incondicional, la certeza, la seguridad, no solamente de lo que Cristo es, hizo y que viene por segunda vez, trágicamente lo traducimos en un contexto de que, hey, no importa lo que hagamos, como quiera somos salvos, como quiera, en fin, o sea, Dios se va a hacer de la vista gorda. Todo eso es un mito, eso no es cierto, porque en ese contexto de familia, otra vez, relación de padre con hijo, es donde tenemos que entender esto, y esta es la parte que me encantaría que pusiéramos atención o que de alguna manera la comunicáramos, y sobre todo a esta generación joven, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros también obviamente, pero es el concepto de que si seguimos perpetuando la mentalidad de que el amor o el pacto incondicional, que no se traduce y no existe amor incondicional, se traduce en relación condicional, ¿sí? Si mal interpretamos eso, vamos a asumir que si le pertenecemos a Cristo, que si escuchamos el mensaje de salvación, como es el caso de esta semana, donde está presentando ese mensaje, y aceptamos el mensaje, es para que no haya o no exista controversias, no existan paradojas, contradicciones en nuestra vida. Si yo pertenezco a Cristo, si existe esa relación entre padre e hijo, es para que la relación sea sin complicaciones. Bueno, si tú tienes el privilegio de ser parte de una familia, si has creado una familia, si algún día deseas crear tu propia familia o tal vez provienes de una familia, una característica o un sinónimo de la familia es precisamente que hay mucha contradicción en la familia. Hay emociones encontradas, hay relaciones no ideales, hay relaciones tóxicas, hay cosas muy hermosas también, pero todo lo que estoy diciendo es que es precisamente en ese contexto de disfuncionalidad, de complicaciones, de malos entendidos, es ahí donde se manifiesta el pacto incondicional en un contexto donde debe de haber condiciones en la relación. Y menciono todo eso porque aparentemente en la relación entre el padre y el hijo es en ese contexto de condiciones donde el hijo se somete al padre, donde el padre obra a través del hijo, es que ahí es donde emana y fluye precisamente la salvación del hombre. Ahora, todo eso lo menciono porque si yo en mi mente continúo perpetuando esa mentalidad de que si yo vengo al padre, si yo pertenezco al hijo, si el hijo me ha salvado, es para que no haya tensión en mi vida o contradicciones o paradojas, entonces voy a hacer de Cristo un sirviente cósmico. Voy a pensar que Dios existe simplemente para mi beneplácito, simplemente para... y otra vez, esta semana estamos estudiando el Salmo 37, y en el Salmo 37 hay una tensión muy grande, hay una paradoja, hay una contradicción muy grande en el sentido de que el salmista está hablando precisamente a la audiencia desde una perspectiva donde es una relación familiar, otra vez, ese contexto de relación familiar, es el padre hablando a su pueblo, a sus hijos. La descripción que hace en el Salmo 37 es precisamente, el salmista está diciendo, estas son las características de aquellos que son fieles o se someten a la condición de la relación. Porque el Padre nos ha amado de acuerdo a ese pacto que es incondicional, ¿sí? La condición es fidelidad. Entonces,
el salmista en el Salmo 37 está describiendo la fidelidad de aquellos que viven bajo la condición, pero también trágicamente el salmista está hablando de aquellos que quieren vivir una relación incondicional, sin límites, sin estructura y simplemente quieren hacer lo que ellos quieren, que termina siendo infidelidad. Entonces, vean el contraste, aquí está la tensión, ¿verdad? Esta es la tensión del salmista, es la tensión de que está presentando otra vez aquellos que viven bajo la relación condicional, que se traduce en obediencia, en fidelidad, y la relación que muchos piensan que tienen incondicional, que pueden hacer lo que ellos quieren, que no hay consecuencias en esta vida y que si Dios existe es para mi beneplácito, si Dios existe es un personaje secundario en mi historia, en mi vida, en mi película, ¿sí? Entonces está deletrando eso y aquí está el punto. Esas dos perspectivas que parecen contradecirse una a otra, termina con esta pregunta. Esta es la pregunta que quisiera que otra vez oráramos, pensáramos, porque otra vez estamos en un tiempo en el cual estamos enfatizando esto como para nuestros jóvenes en el campamento. Es precisamente ¿qué hacer cuando la vida no tiene sentido? ¿Qué hacer cuando he luchado por ser fiel y la cosa no está funcionando? ¿Qué hacer con las injusticias de la vida? ¿Qué hacer cuando el malo prospera? ¿Qué hacer cuando aquellos que tiraron la toalla, que han sido infieles, hoy en día hay un movimiento muy grande de lo que se le llama el derrumbar o el desarmar la fe? Donde antes creía, ahora no creo. En fin, somos una generación confundida. La pregunta es, ¿qué hacer cuando vivimos desenfrenadamente? ¿Qué hacer cuando no hay condiciones en la vida y aparentemente prospera la persona? Sigue su camino y aparentemente para aquellos que tratamos de vivir bajo la condición que nos ha estructurado la persona de Cristo, la condición que en este caso el Antiguo Testamento, la ley nos establece, entre más nos esforzamos, parece que esto no está funcionando. Ese es el contexto en el cual el Salmo 37 presenta esto. En fin, esta semana otra vez la invitación ha sido y queremos invitar a que como padres, como pastores, como líderes, como abuelos, como jóvenes, podamos orar por esos jóvenes que están escuchando este mensaje, porque la perspectiva del autor del libro de Salmos o del capítulo 37 es precisamente en el contexto de la posesión de la tierra, es en el contexto de obediencia basada en Génesis capítulo 12 donde Dios elige a Abraham, y en ese contexto de elección tiene que ser en el contexto de obediencia, donde la condición para que pueda ser hecho justo es precisamente que crea, porque cuando él creyó le fue contado por justicia. Es en el contexto donde esas condiciones van a ser elaboradas y van a ser cristalizadas a través de la ley mosaica. Moisés va a dar los 10 mandamientos y básicamente los 10 mandamientos dice que el que obedece va a ser bendecido, el que desobedece va a ser maldecido. O sea, Moisés lo establece bien claro, se cumple en el libro de Josué, a través de la historia llegamos al segundo libro de Reyes, en fin, todo eso es vivido y en ese contexto escucharemos el mensaje esta semana, lo estamos escuchando, que esa desobediencia de nosotros, del pueblo anteriormente, hoy en día ha sido transferida a Cristo. Cristo la absorbió, Cristo lo asumió, Cristo se responsabilizó, fue a un madero, dio su sangre por nosotros, pero no solamente para absorber nuestra desobediencia, pero para transferirnos su justicia, su perfección, su obediencia. Entonces, esta semana se está predicando el mensaje donde hay que descansar en Cristo, entregar nuestra relación incondicional de libertinaje, de autonomía de la cual hemos vivido, entregársela a aquel que se sometió, aquel que dejó su gloria, no escatimó el ser igual a Dios, sino que literalmente usó todo su poder, toda soberanía para literalmente bendecirnos. Y Dios permita que esta semana, conforme continuamos enseñando, predicando el Evangelio a sus jóvenes, unos a otros, podamos entender que en medio de todo ello, Cristo nos ha transferido su justicia. Y esa es la razón por qué tenemos que vivir bajo la condición de entregar y recibir nuestra injusticia y recibir su justicia. Que el Señor los bendiga y avanzamos a la parte número 3, Dios mediante, mañana. Bendiciones.